9 de febrero de 1945. Estrecho de Babuyan, al norte de Luzón, Filipinas. Son las 23:57. El operador de radar SJ del USS Batfish barrea la pantalla con barridos breves y controlados y permanece en silencio durante 3 segundos. Luego, contacto. Babor 285. Distancia 4.200 yardas. En superficie. Avanza a 7 nudos. No hay maniobra de evasión. No hay alarma. El comandante John K. Five no se mueve de su sitio. No alza la voz. Examina el rumbo, calcula la geometría y da órdenes a los puestos de combate con el mismo tono que alguien podría usar para pedir un café. En algún lugar de la oscuridad, frente a la proa de babor, un submarino japonés navega con motores diésel para recargar sus baterías. La tripulación observa el cielo. No observan el agua. No saben que el Batfish está allí. Lo que sucederá en las siguientes 76 horas establecerá un récord sin precedentes en ninguna armada, ni antes ni después. Se detectaron, se abordaron y se destruyeron 3 submarinos enemigos. Se perdieron 3 tripulantes. No hay bajas en el bando estadounidense. El Batfish no sufre daños. La pregunta que plantea este récord y a la que el informe oficial de patrulla no responde es si todo esto era posible. Para comprender lo que Five intentó, hay que volver a una doctrina que no era errónea. Esta doctrina se basaba en supuestos que habían perdido su validez en febrero de 1945. La ventaja bélica de un submarino se basa totalmente en el sigilo. Bajo el agua, un buque de la flota como el Batfish se desplazaba a una velocidad de 9 nudos. Lo suficientemente rápido para maniobrar contra convoyes lentos, pero demasiado lento para alcanzar a un buque de guerra en estado de alarma. Cualquier acción que aumentara la eficacia bélica también aumentaba el riesgo de ser detectado. Si utilizas un sonar activo, revelas tu rumbo y tu profundidad. Si lanzas torpedos, la propia estela acústica del arma puede delatar tu posición antes de que alcancen el objetivo. Frente a buques de superficie, se trataba de un intercambio asumible. Sin embargo, frente a otro submarino, la situación se invertía por completo. El submarino enemigo también era silencioso. También estaba maniobrando. Además, estaba equipado con sensores diseñados específicamente para detectar lo que había que hacer para localizarlo y destruirlo. La ventana de oportunidad para disparar a un objetivo submarino era tan estrecha y el potencial de contraataque tan inminente que el combate submarino-submarino se consideraba operativamente ilógico. El contraalmirante Charles Lockwood, comandante de submarinos de la Flota del Pacífico, había examinado los registros de combate hasta 1944. En 3 años y medio de operaciones submarinas en el Pacífico, los submarinos estadounidenses habían logrado exactamente 2 derribos confirmados contra submarinos japoneses en enfrentamientos deliberados. 2 derribos, en todo el teatro de operaciones, frente a un enemigo que, en su momento de mayor poderío, operaba con más de 60 submarinos. Las matemáticas no respaldaban la misión. Lo que no se había modelado en ningún documento de planificación era qué pasaría cuando los submarinos japoneses, que debido a las circunstancias se vieran obligados a comportarse como buques de superficie, previsibles, detectables y lentos durante un intervalo de tiempo específico necesario para cargar la batería en un mar agitado. Si te interesan este tipo de historias en las que la visión técnica de un comandante reescribió una doctrina que nadie creía que pudiera reescribirse. Suscríbete. Cada vídeo de este canal es historia reducida a una nota al pie en los libros de texto. John K. Five llegó a los submarinos por la vía estándar de antes de la guerra. La Escuela Naval. Misiones de superficie. La Escuela de Submarinos de New London, Connecticut. Sin embargo,
Cuando se leen con atención sus registros de servicio, estos reflejan un interés profesional constante por los problemas de detección. En particular, a la relación entre la señal emitida por un sistema y el lugar en el espacio donde dicha señal lo sitúa, más que por el manejo de las armas. En las maniobras de la flota de antes de la guerra, realizadas a finales de la década de 1930, los submarinos estadounidenses eran hundidos regularmente por fuerzas de superficie equipadas con el sonar ASDIC, de reciente desarrollo. La mayoría de los oficiales lo interpretaron como una lección de vulnerabilidad. FIFE, en cambio, lo interpretó como una lección de propagación. Cualquier sistema que emitiera una señal, por definición, determinaba su propia posición en el espacio con la misma precisión con la que localizaba su objetivo. Funcionando según los principios del eco, calculaba el tiempo de retorno del eco y lo registraba en papel. El transmisor y el objetivo no eran problemas separados. No eran el mismo problema abordado desde extremos opuestos. Esta idea no tuvo una aplicación táctica inmediata en 1938. Sin embargo, en 1945 se había convertido en la base de la patrulla submarina más letal de la historia. La tripulación lo describió con expresiones que se repiten una y otra vez en diferentes relatos. Una cualidad de paciencia que no era ni pasiva ni relajada bajo presión. Un hombre capaz de mantener su posición mientras el instinto institucional le impulsaba a actuar. Un hombre que confiaba en la lógica de su propio juicio frente a la presión del tiempo que pasaba. Cuando el Batfish zarpó para su séptima patrulla de combate en enero de 1945, FIFE ya había completado 6 patrullas y era considerado una persona reflexiva y controlada dentro de la flota de submarinos del Pacífico. Estas cualidades resultarían más valiosas que cualquier arma a bordo en las siguientes 76 horas. La perspicacia táctica que aplicó FIF no era una innovación oficial. Esta táctica no tenía un número de doctrina, una aprobación de alto nivel ni un nombre. Se trataba de una conclusión operativa extraída del comportamiento observable de los japoneses y de las capacidades conocidas del equipamiento estándar de todos los submarinos de la flota del Pacífico. A finales de 1944, la superioridad aérea estadounidense sobre Filipinas había obligado a los submarinos japoneses a limitar sus operaciones en superficie casi exclusivamente a la noche. Salían a la superficie al caer la noche, ponían en marcha sus motores diésel para recargar sus baterías agotadas y volvían a sumergirse antes del amanecer. No era una elección. Era una restricción de supervivencia impuesta por el entorno de amenazas que hacía que las operaciones en superficie durante el día fueran mortales. Esto significaba que los submarinos japoneses saldrían a la superficie de forma predecible. Emitirían energía de radar de forma predecible para su propia navegación y seguirían una ruta lo suficientemente larga de forma predecible para completar el ciclo de carga. Un proceso que, dependiendo del estado de las baterías, solía durar entre 2 y 4 horas. El radar SJ del Batfish podía detectar un submarino en superficie más allá del alcance visual. Los submarinos japoneses, centrados por completo en la amenaza aérea, no estaban rastreando las emisiones de radar de superficie en las frecuencias y velocidades de pulso que utilizaba el SJ. La ventana de detección era real. La verdadera pregunta era si la solución de aproximación y disparo podría completarse en ese tiempo. El momento en que la aproximación estaba a punto de concluir llegó 24 horas antes del primer impacto. La noche del 8 de febrero, el Batfish captó un contacto de radar, pero el submarino se sumergió antes de que el FIFE pudiera acercarse al alcance de disparo. El submarino se había ido. La patrulla podía continuar su ruta principal sin realizar otro intento. En cambio, el FIFE mantuvo su posición en el canal de Babuyan.
partiendo de la lógica de que un submarino que se sumergía sin cargar sus baterías se vería obligado a volver a salir a la superficie en unas pocas horas. Esperó. El objetivo no regresó. Aún así, actuando más según la lógica del modelo operativo que por el resultado de un único objetivo perdido, se permaneció en la zona durante todo el día siguiente. La noche del 9 de febrero, la situación se repitió. Esta vez, el Batfish ya estaba en posición. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. Hora 2357. Objetivo: babor 285. FIFE llama a las estaciones de combate. La aproximación dura 22 minutos. El Batfish se aproxima lentamente, barriendo con ráfagas intermitentes controladas por radar, sin iluminar el objetivo el tiempo suficiente como para que éste emita una señal que pueda despertar a sus propios centinelas. El objetivo mantiene su rumbo. Su tripulación observa el cielo. A las 0:50 del 10 de febrero, el FIFE lanzó una serie de torpedos eléctricos Mark 18. El Mark 18 funciona con energía de batería. No hay burbuja de escape, no hay rastro visible. El arma no deja un rastro acústico que el objetivo pueda distinguir del ruido del océano circundante hasta que entra en el alcance mínimo de seguridad. 2 explosiones. La señal de radar se pierde. El objetivo no vuelve a salir a la superficie. Los registros de la Armada japonesa de la posguerra identifican al submarino como el RO-55. Para la navegación en superficie, las embarcaciones funcionaban con 2 motores diésel de 2.100 caballos de fuerza, 1.566 kilovatios, cada uno, que accionaban un eje de hélice. Mientras estaba sumergido, cada hélice era accionada por un motor eléctrico de 600 caballos de potencia, 447 kilovatios. Un submarino de tipo KS, que entró en servicio en 1944, desapareció junto con toda su tripulación. 38 horas después, el radar SJ detecta un segundo objetivo en la misma zona de operaciones. Este es diferente. Traza un zigzag, una ruta básica a la que se añaden cambios de rumbo irregulares. La maniobra antisubmarina estándar que se enseña a la tripulación de los submarinos japoneses. Un objetivo en movimiento con una ruta aleatoria plantea un problema de control de fuego que se complica aún más con cada cambio de rumbo. La solución de disparo que Fife necesita requiere una distancia lo suficientemente larga como para determinar la ruta y la velocidad reales antes de que el siguiente cambio de rumbo invalide el cálculo. Fife realiza el ajuste. Calcula. Espera. Llega el momento. Una distancia lo suficientemente larga, una solución lo suficientemente estable. Dispara. El RO-56, otro submarino de tipo KS, no sale vivo del combate. El Batfish ha hundido 2 submarinos japoneses en 38 horas. La tripulación es consciente de que han batido un récord. El informe de patrulla de Fife sobre este periodo consta exactamente de 3 frases. Segundos después, todo está a punto de cambiar. 13 de febrero de 1945, 21:30 horas. Tercer contacto. El RO-112, otro submarino de tipo KS, con un desplazamiento en superficie de aproximadamente 960 toneladas, más grande que los anteriores, navega por una ruta más estable, decidido a recorrer una distancia en superficie más larga. El estado de la batería es probablemente crítico. El tiempo de permanencia en superficie es mayor. La geometría de aproximación es más clara que en los 2 enfrentamientos anteriores. Fife dispara. Las explosiones se ven desde el puente del Batfish. Han pasado 76 horas desde el primer contacto. 3 submarinos japoneses yacen en el fondo del canal de Babuyan. El Batfish no fue detectado en ninguno de los 3 enfrentamientos. En el informe de patrulla
Hay un detalle que se incluye en los registros sin una explicación detallada. Tras el tercer hundimiento, Fife anotó que el operador del hidrófono, del Batfish, había informado de que había oído sonidos de fragmentación en el agua. El registro no especifica la duración de esos sonidos. No hace comentarios. Pasa directamente al inventario de torpedos y al estado del combustible. 81 estadounidenses en un barco. Un número desconocido de marineros japoneses en 3 barcos. El registro es claro en cuanto al primer número. No registra el segundo. John K. Fife fue condecorado con la Cruz de la Armada por su patrulla de febrero de 1945. El USS Batfish recibió una mención presidencial de unidad. El enfoque táctico aplicado por Fife, controlar las señales estadounidenses mediante la disciplina de tiempo y dirección mientras se rastreaban los submarinos que emergían utilizando el radar SJ de forma intermitente, fue estudiado por el equipo de Lockwood e incluido en el manual actualizado antes de que terminara la guerra. En agosto de 1945, la guerra terminó antes de que este enfoque pudiera volver a aplicarse de forma generalizada. El Batfish fue dado de baja en 1946. Durante el proceso de reducción de la flota tras la guerra, estuvo a punto de ser desguazado. En 1972, una asociación de veteranos de guerra extranjeros de Muskogee, Oklahoma, compró el barco y lo trasladó al interior. Actualmente, el barco se encuentra de forma permanente en un muelle seco junto al río Arkansas. En la bandera de combate hay 3 siluetas de submarinos, una por cada hundimiento. En los 80 años transcurridos desde entonces, ningún submarino de ninguna armada ha igualado este récord de 76 horas en ningún enfrentamiento. Antes de febrero de 1945, el número total de submarinos hundidos en enfrentamientos submarino-submarino confirmados durante toda la Guerra del Pacífico se había quedado en 2 en 3 años y medio. Fife añadió 3 más en 76 horas. La doctrina que afirmaba que esto era operativamente ilógico no estaba equivocada. Simplemente había sido escrita para una situación diferente, para un enemigo diferente. Y ese enemigo ya no existía. Los submarinos japoneses RO-55, RO-56 y RO-112 no estaban cazando. Tampoco huían. Transportaban comida, municiones y personal a guarniciones japonesas aisladas, allá sitiadas y a punto de caer. Una de esas desesperadas carreras de reabastecimiento a las que los japoneses llamaban transporte de ratas. Las guarniciones de Filipinas ya estaban rodeadas. Las posiciones caían. Quizás los suministros que transportaban esos barcos nunca llegarían a tiempo. Como no tenían otra opción, salían a la superficie por la noche. Dependían de los ciclos de carga porque sus baterías lo exigían. Barrían el cielo porque la amenaza venía de allí. Siempre había venido de allí. No pensaban en lo que acechaba bajo las aguas. Eso era lo que les decía la doctrina. Los submarinos no se cazan entre sí. Esa doctrina había sido refutada de forma silenciosa, en definitiva y duradera en la oscuridad del canal de Babuyan, por un comandante que había pasado 7 años reflexionando sobre la relación entre lo que emite un sistema y el lugar que esa emisión le asigna en el espacio. Las tripulaciones del RO-55, el RO-56 y el RO-112 nunca llegaron a saberlo. La patrulla submarina más letal de la historia hundió 3 barcos, cuya carga ya no tenía importancia alguna, en una noche en la que la guerra ya estaba ganada. El récord sigue vigente. La guerra a la que pertenecía hacía tiempo que había terminado. La lógica táctica que Fife demostró en el canal de Babuyan sentó las bases para que, durante las décadas de la Guerra Fría que siguieron, los comandantes de submarinos estadounidenses fueran entrenados para pensar en la geometría del combate.
Esta lógica se manifiesta en el desarrollo de plataformas submarinas especiales de caza y destrucción. En toda doctrina moderna que aborda la cuestión de cuándo entrar en combate no como una regla categórica, sino como un cálculo situacional basado en las limitaciones observables del enemigo. Hay otro hecho que no se destaca en el informe de patrulla, sino que está oculto en la evaluación de inteligencia posterior a la guerra de los 3 barcos hundidos por el Batfish. Los 3, RO-55, RO-56, RO-112, eran submarinos de tipo KS diseñados específicamente para la misión de reabastecimiento que los japoneses realizaban a guarniciones aisladas y que denominaban transporte de ratas. No eran submarinos de combate, no eran cazadores expertos en tácticas de torpedos. Si los del tipo K eran buques de aproximadamente la mitad del tamaño de un submarino de flota estándar, optimizados más para la capacidad de carga que para el alcance, y cuya tripulación se centraba en la supervivencia, no en el combate. Fueron construidos para transportar carga, no para la guerra. Su tripulación estaba entrenada para el reabastecimiento, no para la caza. Las guarniciones de Filipinas ya habían sido rodeadas. El transporte por tierra estaba cortado. El reabastecimiento aéreo era imposible. Este estrecho corredor submarino era la última opción. Los alimentos, municiones y personal que transportaban el RO-55, el RO-56 y el RO-112 iban destinados a las posiciones que mantenían los soldados a los que iban a abastecer. Esas posiciones estaban cayendo. En febrero de 1945, en el canal de Babuyan, pues mientras realizaban entregas de suministros a soldados ya sitiados, a posiciones que ya estaban cayendo, en misiones que tal vez ya no tenían importancia, agotaron sus municiones. Fijaron la mirada en el cielo porque la amenaza siempre había venido de allí. No tuvieron en cuenta lo que acechaba bajo el agua porque la doctrina no lo exigía. Y la doctrina, apenas unos días antes, había pasado silenciosamente a la historia en la oscuridad de 76 horas. La patrulla submarina más letal de la historia registrada puso fin a 3 misiones en las que la guerra ya se había decidido. 3 tripulaciones, 3 carreras de reabastecimiento, un récord que ninguno de ellos conocía. El récord sigue vigente. La guerra de la que formaba parte esta patrulla ya se había ganado. El USS Batfish sigue allí, junto al río Arkansas, en Muskogee. En su pabellón de guerra hay 3 siluetas de submarinos. El récord que batió en 76 horas en febrero de 1945 sigue siendo un récord. La doctrina que desmontó nunca volvió a recuperarse. El Batfish fue galardonado con la Medalla Presidencial por su 6ª patrulla de guerra, en la que hundió 3 submarinos japoneses en 4 días en el mar de China Meridional. ¿Qué fue más importante? ¿Los conocimientos técnicos de Five sobre las emisiones de radar o su decisión de mantener la posición tras perder el primer contacto el 8 de febrero? Deja tu comentario. Si no quieres perderte más historias sobre las luchas a vida o muerte en los mares entre Estados Unidos, Alemania y Japón, suscríbete.